Continuando con los ejercicios de circuitos RLC en serie, nos piden calcular el voltaje para tiempos mayores a 0, considerando que la resistencia es de 5 ohms. Vemos que el inductor y el capacitor están en serie, entonces nosotros podemos empezar a analizar este circuito por etapas. La primera etapa sería para t menor a 0. Observamos que para t menor a 0 este switch está cerrado, por lo tanto este capacitor y este inductor ya se encuentran cargados. Entonces podemos redibujar este circuito como una fuente de voltaje, una resistencia, el inductor ya está cargado, entonces es un cortocircuito, el capacitor es un circuito abierto y el switch está cerrado, entonces tendríamos una resistencia, ¿sí? Esta sería de 5 ohms, este sería más menos V de t, aquí estaría I de t y aquí estaría la resistencia de 1 ohm, 24 volts más menos. Podemos empezar ahora a calcular las condiciones iniciales, quiere decir que necesitamos encontrar V para t menor a 0 e I para t menor a 0. V para t menor que 0 observamos que sería el divisor de voltaje, puesto que esta resistencia está en paralelo con el circuito abierto. Entonces nosotros podemos escribir 24 que multiplica a 1 ohm entre 5 más 1. De esta manera encontramos que es 4 volts. Y la corriente, bueno, observamos que es solo una malla, entonces de hecho sería una resistencia equivalente, puesto que están en serie, 5 y 1 son 6, y el voltaje sería 24, por lo tanto sería 24 entre 6. Esto nos trae como consecuencia que la corriente sea de 4 amperes, y estas son nuestras condiciones iniciales. Ahora podemos empezar a analizar para t mayor a 0. Observamos que para t mayor a 0 este switch se abre y entonces nos queda nada más esta parte del circuito. Entonces tendríamos una fuente de voltaje, una resistencia, el inductor, el capacitor y aquí pues nuestra referencia, ¿no? Este es de 5, este es de 1 Henry, este es de 0.25 farads y esta sigue siendo de 24 volts. Ok, entonces como hicimos en el ejercicio anterior, esto es un circuito RLC en serie. Podemos empezar el análisis mediante una malla. Entonces tendríamos 24 volts es igual a el voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor. 24 volts será igual a el voltaje en la resistencia es R por I por ley de Ohm, más el voltaje en el inductor sería la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más el voltaje en el capacitor, que por ahora lo dejaré como V nada más. Recordemos que V es el voltaje en el capacitor y la corriente se refiere a la corriente en el inductor, a menos que el problema nos diga lo contrario. Muy bien, entonces, ¿por qué lo dejo así? Bueno, porque como ya sé que están en serie, yo sé que la I del inductor va a ser igual a la I del capacitor. Y donde yo sé que la I del capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, yo puedo tener 24 volts y esto es igual a R por I, pero I ya la convertí a términos de voltaje, entonces sería por la capacitancia la derivada del voltaje con respecto al tiempo, más la inductancia por la derivada de la corriente, pero la corriente es una derivada, entonces sería la inductancia por la capacitancia por la derivada de orden 2 del voltaje con respecto al tiempo, más V, lo vamos a dejar así nada más. Y de esta manera, como observamos, ya tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Ahora, lo que podemos hacer es dejar la derivada de orden 2 solita. Entonces, podemos dividir toda esta ecuación entre LC para dejar así la derivada sola. Entonces, tendríamos la derivada de orden 2 con respecto al tiempo más RC entre LC, pues simplemente me queda
R sobre L, la derivada del voltaje con respecto al tiempo, más 1 sobre LCV, y esto es igual a 24. Ya tenemos una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Identificar en qué caso estamos trabajando, en un sobreamortiguado, en un críticamente amortiguado o en un subamortiguado. Entonces, recordando las ecuaciones, pues yo ya sé que alfa, bueno, más bien que 2 veces alfa va a ser igual a R sobre L, y omega 0 pues va a ser 1 sobre LC, ¿no? Entonces, en este caso, al hacer las cuentas, nos queda que alfa va a ser igual a 2.5 y omega 0 será igual a 2. Por lo tanto, observamos que alfa es mayor a omega 0. Esto nos trae como consecuencia que estemos en un sobreamortiguado. Entonces podemos proponer nuestra solución como V de t va a ser igual a VSS más K1 exponencial a la S1t más K2 exponencial a la S2t. Este VSS se le llama respuesta en estado estable, y esto es básicamente porque tenemos una fuente cuando ya el tiempo es mayor a 0. En el anterior ejercicio sabíamos que era un circuito RLC sin fuente, entonces no estaba este VSS, pero aquí como ya después de tiempo igual a 0 está esta fuente, entonces esta VSS será esta fuente que aparece aquí. Muy bien, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer análisis de circuitos para encontrar quién es K1 y quién es K2. También necesitamos encontrar S1 y S2, el cual los vamos a calcular de manera más sencilla utilizando el dominio de Laplace. Sabemos que cuando nosotros queremos convertir una derivada a términos de Laplace, pues sabemos que la derivada simplemente se convierte en S y la derivada de orden 2 en S cuadrada. Cuando no tenemos derivada simplemente será la constante. Entonces este primer término será S cuadrada más R sobre L 5S más 1 sobre LC, lo cual es 4, igual a 0. Y esto ya es una ecuación de segundo grado, la cual la podemos realizar por factorización. Multiplicados que me den 4, pues sabemos que es 1 y 4, y sumados o restados me den 5. Entonces ambos positivos, y aquí tendríamos S y S. Por lo tanto, S1 será igual a menos 1 y S2 será igual a menos 4. Y hemos encontrado los S de nuestra ecuación. Ahora necesitamos encontrar las K, las constantes. Sabemos las condiciones iniciales. V en 0 simplemente va a ser VSS más K1. Y como la exponencial elevado a la 0 es 1, pues ya no lo escribimos aquí. Y más K2, y aquí en esta exponencial pasa lo mismo, entonces ya no la escribimos. V en 0, puesto que el capacitor no acepta cambios abruptos en el voltaje, será igual al voltaje justo antes de que sea 0. Entonces justo antes de que sea 0 es 4 volts. Entonces aquí tenemos 4 volts y esto será igual a VSS, que ya sabemos que es la respuesta en estado estable. En esto sería 24 volts más K1 más K2. Por lo tanto, esto sería menos 20 igual a K1 más K2. Y tenemos la ecuación 1. Ahora, necesitamos encontrar otra ecuación para poder encontrar las constantes. Podemos hacer con este circuito, identificar que la corriente en el inductor, que aquí la denoté como I, es igual a la corriente en el capacitor. Entonces podemos hacer un análisis por ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo VC. Sabemos que la corriente en el inductor será igual a la corriente en el capacitor, puesto que están en serie. Sabemos que esto en el tiempo igual a 0, ¿ok? Entonces, la corriente en el inductor será igual a la corriente del capacitor, que sabemos que es la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Sabemos que la corriente en el inductor en el tiempo 0
como no acepta cambios abruptos en la corriente, será igual a 4 amperes. Entonces, esto será 4 amperes entre la capacitancia igual a la derivada del voltaje con respecto al tiempo. La derivada del voltaje con respecto al tiempo será entonces igual a 16. Ahora, nosotros tenemos la propuesta de solución y ya tenemos también la derivada evaluada en 0, cuando el tiempo es 0. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer ahora es esta que estamos proponiendo como solución, derivarla y evaluarla en 0, puesto que ya tenemos el valor. Para ahorrar tiempo, yo esta derivada ya la hice en Wolfram Matemática y quedándonos como resultado esta expresión: e a la t S1 K1 S1 más e a la t S2 K2 S2. Esta ecuación esta derivada la pueden hacer a mano o pueden meter de la siguiente manera en matemática o en algún otro software que les resuelva derivadas. Entonces, esta ecuación yo la voy a copiar en el pizarrón para poder trabajar con ella. Derivada de voltaje con respecto al tiempo me va a quedar igual a e a la S1 t K1 S1 más e a la S2 t K2 S2. Y como yo ya sé que la voy a evaluar para t igual a 0, entonces esta derivada yo ya la encontré. Esta derivada en 0 es 16, entonces yo puedo sustituir el 16 acá y decir esto es igual a e a la 0 es 1. Entonces esto simplemente será K1 S1 y e a la 0 sigue siendo 1, entonces esto será K2 S2. Entonces tendríamos 16 es igual a S1, ya sabemos que es menos 1, entonces sería menos K1 menos S2, sabemos que es menos 4, K2. Y esta sería nuestra ecuación 2. Ahora, para resolver esto, podemos meterlo a la calculadora y resolver este sistema de 2 por 2. También lo podríamos hacer por suma y resta, por determinantes, etcétera. Yo aquí lo voy a hacer para mayor rapidez en la calculadora. Entonces, tenemos 1 en K1, 1 en K2 y menos 20. En el otro tenemos menos 1, menos 4 y 16. Como resultado, pues tendríamos que K1 es igual a menos 21.33 y K2 será igual a 1.33. De esta manera podemos ya reescribir nuestra solución. Decir, pues V de t va a ser igual a VSS, que es nuestra respuesta en estado estable, que es 24, ¿sí? Más K1, K1 es menos 21.33, entonces vamos a poner menos 21.33, ¿sí? E a la S1, que es menos 1, E a la menos t, más K2, que sería 1.33, E a la menos 4t. Y este será el resultado del voltaje con respecto al tiempo del capacitor.